Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya en esta parte maravillosa de escatología, maravillosa para nosotros los que estamos redimidos por la sangre de Jesucristo. No, nada maravillosa para las personas que han rechazado del Señor, que lo seguirán rechazando, que no han creído en Él. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar la parte muy delicada, pero muy necesaria, saber, entender, buscarla en la palabra y poderla encontrar y poderla explicar a otros acerca de lo que es la tribulación. Recordarás que estamos ya en lo que se refiere en la parte donde se detiene esta situación de las dispensaciones. En la última dispensación, la dispensación de la gracia, esta termina, como recordarás, con el arrebatamiento y posteriormente da paso a 7 años, que es la semana 70 de lo que es el libro de Daniel, en donde viene la tribulación y la gran tribulación. Muchas especulaciones hay, muchas interpretaciones hay al respecto sobre si el arrebatamiento va a ser al principio de esta última semana, es decir, 7 años, semana bíblica, o va a ser a la mitad o va a ser al final. Esta parte he decidido dejarla para posteriormente repasarla porque ya la hemos visto, nosotros sabemos, entendemos y creemos e interpretamos de la manera que recomienda la misma palabra de Dios y lo que recomienda la hermenéutica, que es el arrebatamiento al principio al final de lo que viene siendo la última dispensación, que es de la gracia, y al principio de lo que viene siendo la última semana o los 7 años de la tribulación. ¿Por qué lo he dejado? ¿Por qué? Porque quiero primero darte una conciencia con la ayuda del Espíritu Santo de lo que en realidad es la tribulación que viene sobre todos los habitantes de la tierra, sus características, por qué es de esa forma, por qué está muy bien descrita en la mayoría de todos, bueno, más bien la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas, que se les dice los profetas menores, pues menores, pero ellos tienen casi toda la revelación de la descripción del día de la ira del Señor, que viene siendo al final, o lo que viene siendo la tribulación. Entonces, bueno, no vamos a entrar en el asunto de que la tribulación se divide en dos. De estos 7 años, una vez hecho el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo. Esta manifestación del anticristo con un gobierno mundial es donde se centra principalmente la atención y se basa en todo el desempeño de la doctrina que enseña la palabra de Dios acerca de este personaje del anticristo, su traición a Israel, en fin, una serie de cosas que vienen en el Apocalipsis y también en el libro de Daniel. Sin embargo, no se le presta mucha atención a la gravedad, a la profundidad, a lo real que va a ser la gran tribulación sobre la tierra. Yo considero muy importante hacer esto, aparte porque finalmente hay posturas que dicen que el arrebatamiento será a la mitad o incluso al final de la gran tribulación y evidentemente, bueno, pues yo quisiera antes de debatir cualquier cosa, pues que entendiéramos pues lo que es la tribulación por las palabras de Dios mismo, como muchos versículos te los voy a leer, pero están acomodados de tal forma que puedas tú mismo estructurar esto y bueno, pues llegar a las conclusiones que no por sentido común, pues que no vamos a estar al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no llegaríamos vivos nosotros en este continente americano o en otras partes geográficas y te voy a explicar por qué. Muy bien, entonces vamos a pasar a la primera lámina. Te pido de favor que pongas atención y que no pongas cara triste ni espantada. ¿Por qué? Porque ya te expliqué, esto es para las personas que lamentablemente, voluntariamente estén vivas en ese momento y hayan rechazado al Señor, no hayan creído o simple y sencillamente
pues no quisieron prestar su corazón, dar su corazón al Señor. Ok, entonces vamos a parar y comenzaremos inmediatamente. Muy bien. Para comenzar, quiero decirte que Israel tendrá un último llamado al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesucristo, su propio Hijo, el Hijo de Israel, en el sentido de que nació en Israel, nació en Belén, fue de la tribu de Judá, fue rechazado por Israel, fue crucificado por el pueblo de Israel y a la fecha su corazón está endurecido. Sin embargo, cuando llegue el momento, cuando ya esté el momento de la ira de Dios, va a tener un llamado, como viene en Deuteronomio 4, 30, 31. Como puedes ver aquí en la pantalla, dice el último llamado a Israel. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los días y en los postreros días, y está hablando en estos postreros días, desde el libro de Deuteronomio, hablando no de los días de Israel en el sentido histórico, sino está hablando de estos postreros días en el sentido profético, tanto para Israel como para todo el mundo. Dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquí es importante recordar algo. Está hablando de los postreros días, pero todavía no existía en estos momentos ni el pacto davídico, ¿sí? Ni el pacto, ya existía el pacto abrámico, el pacto acerca de Abraham y su descendencia, pero no existía el pacto davídico, dado que todavía no había ni siquiera nacido David. Entonces, aquí es importante esto, que este pacto está refiriéndose al nuevo pacto, pero sobre todo está refiriéndose al pacto con Abraham acerca de su descendencia, de su tierra y de lo que sería bendición para todo el mundo. Entonces Israel va a tener este último llamado cuando estén manifestándose estos días, cuando esté en su momento todo esto, y entonces sabremos y veremos que esta palabra de Dios se cumplirá en el momento preciso para los que en ese momento serán los redimidos de Israel y serán los que prediquen el Evangelio y serán parte, desde mi punto de vista, desde los 144,000 apartados en ese momento por parte de Dios, de israelitas que predicarán el Evangelio y morirán en la tribulación. Pasando ahora a todo el mundo, dejando a Israel y toda la historia de que habrá que ya está escrita de Dios con Israel, vamos a hablar acerca ya de toda la tierra, de todos los habitantes de la tierra. Y es muy importante que sepas varias cosas. Hay muchísimos pasajes, hay muchísimas partes del Antiguo Testamento que hablan, pero he seleccionado algunos solamente porque sería mucho material, pero creo que he escogido unos muy significativos relacionados, ya dejando a Israel a un lado, muy significativos para todos los habitantes de la tierra. Esto viene en Isaías 24 del 1 al 6 y por favor te pido que lo sigas en pantalla. Dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado, al que da al logro, así como el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y ojo, y es muy importante esto que lo leas, y disminuyeron los hombres, y disminuyeron los hombres. Efectivamente, podemos ver en determinadas imágenes como esta, todo lo que es, finalmente está explicado en Romanos 1 y 2, cómo los hombres fueron esparcidos, fueron ahora sí que aventados, como lo hemos estudiado en las diversas dispensaciones, cómo fue dispersa ese núcleo de personas que estaban en lo que se entendió después como Babilonia o la Torre de Babel, fueron esparcidas, fue separados los continentes de la tierra, fueron esparcidos al norte, está hablando aquí las personas, pero traspasaron algo que Dios mismo había preestablecido ya, y por lo tanto llega un momento, se salta toda la historia de la humanidad a el día en el que Dios cobra justicia, hace justicia sobre estos moradores de la tierra. Y me voy a explicar más sobre todo en la última parte que dice, aquí está en el láser, dice, y disminuyeron los hombres, como dice en Isaías 24, 1 y 6. Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 9:18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Bueno, pues nos es necesario entonces empezar a dimensionar las cosas exactamente como Dios las está diciendo. No hay manera de interpretar simbólicamente estos dos versículos que acabamos de leer de Apocalipsis acerca de la cuarta parte de todo lo vivo en la tierra y después de una tercera parte específicamente de los humanos. Vamos a suponer lo siguiente y te pido que me acompañes por favor en esta lámina. Mira, actualmente en el 2022 esta es la distribución aproximada del número de habitantes por continente. Tenemos que en Asia hay 4.600 millones de habitantes. Tenemos en África 1.300 millones de habitantes. En América tenemos aproximadamente 1.000 millones de habitantes. En Europa, al día de hoy, tenemos 750 millones de habitantes. Y en Oceanía hay 43 millones de habitantes. Supongamos que estas cifras fueran ya las definitivas al momento de lo que viene siendo la tribulación. En 2022 entonces hay aproximadamente 7.693 millones de habitantes. Es una combinación de varios datos, entre ellos el de la ONU y otras fuentes confiables. 7.693, calculando que aproximadamente para un par de años habrá ya una cifra muy cercana a los 8.000 millones de habitantes, pero sacando cuentas sobre estos 7.693 millones de habitantes. Bueno, en la tribulación entre el año 5, 6 y 7 de esto, dado los eventos que vienen descritos en el Apocalipsis, habrán muerto aproximadamente 3.865 millones de personas. Repito, entre el año 5, 6 y 7 habrán muerto 3.865 millones de personas. Esto significa que el continente americano, el continente africano y Oceanía desaparecen sumando solamente 2.343 muertos y otros 1.522 millones de Asia y Europa. Ahora, ¿por qué estoy pensando, y no nada más yo, sino varias personas dedicadas a esto, y por varias cuestiones que ahora me voy a explicar,
Somos de la idea que va a desaparecer el continente americano completo, los, los polos, como es el caso que tenemos aquí que estoy marcando, el continente africano, lo que viene siendo Oceanía y algunas partes muy importantes como es al norte de la India, a la parte este de Rusia, en la parte sobre todo de Europa en esta sección y mucha otra parte de estos eh, de estos 1.522 millones en lo que viene siendo Irán, Irak y toda esta parte, la anterior Siria, el anterior imperio babilónico, el anterior imperio persa, el anterior todo lo que viene siendo los asirios y demás, de acuerdo con las escrituras. Aparte, no se menciona en las escrituras nada acerca de la existencia de todo este segmento de continente. Obviamente sí de África, en la parte de Egipto y la parte de Etiopía, pero todo el continente americano, pues por la sencilla razón que Dios no había revelado que existía gente de la otra parte del mundo, ¿sí? Porque así Dios lo determinó. Y en las profecías no aparecen no porque Dios no supiera que existían, por supuesto que sabía que existían. La primera razón, no aparecen en las profecías ninguna referencia a estas tierras. Hay quienes proponen que sí, que que está propuesto Estados Unidos, que aparece en las profecías. La verdad es de que no hay manera de ligarlo. Y otro factor importante es el siguiente. Dentro de este factor importante, que yo lo veo así, es que dado el el cinturón de fuego del Pacífico, hay estudios, hay comentarios, hay cosas que se dicen, pero no se dicen que entre. El volcán que está sumergido en el norte del continente, específicamente en Yellowstone, en Estados Unidos, así como diferentes volcanes que están en América, como la falla de San Andrés, así como todo lo que viene siendo la parte del Pacífico, ya de este lado donde estoy, sí, todo el cinturón de fuego, como le llaman, todo este continente está destinado a desaparecer, a hundirse a través de diversos terremotos o de uno solo incluso, y que es muy probable que desaparezcan todas estas tierras que están aquí y la mayor parte del sur de África sea sumergida en agua por todos estos acontecimientos geográficos, también sísmicos, meteorológicos, y con el descongelamiento de lo que vienen siendo los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Y quiero leerte, aunque no viene aquí, lo que viene siendo Zacarías 16 al 18. En Zacarías 16 al 18 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá eh, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias de Egipto no subieren y vinieren viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto significa que, bueno, en primer lugar, que va a haber sobrevivientes, ¿ok? En segundo lugar, que esos sobrevivientes van a subir a Jerusalén, ¿sí? En el nuevo orden, durante el milenio, pues evidentemente no sabemos si va a haber aviones o no, si los van a transportar los ángeles y demás, pero aparentemente por la gente que va a sobrevivir después de todo esto va a estar alrededor, geográficamente hablando, de Israel.
¿ok? Para que lleguen a Jerusalén y celebren las fiestas judías, pero ya en un milenio, con David reinando, con Cristo reinando y con su mano derecha reinando físicamente, David resucitado junto con los apóstoles en Jerusalén, y subirán y aprenderán y adorarán de Dios. Obviamente un vuelo transatlántico desde Estados Unidos o desde Venezuela, ¿no? Que no les caen muy bien los judíos, o desde una parte, no sé, de Groenlandia o de Sudáfrica, pues estoy pensando, pues tendrían que ser vuelos transatlánticos, por lo tanto tendrían que existir aeropuertos, por lo tanto tendrían que existir aviones, por lo tanto tendrían que existir un sistema monetario, por lo tanto tendría que existir, y nada de eso dice la palabra de Dios, va a ser a la antigüita reinando en Jerusalén, y van a venir de las naciones por lo menos una vez al año en Jerusalén. Es decir, que pues muy probablemente queden aproximadamente después de la tribulación y ya para la instauración, una vez que regrese el Señor en la parousia, como ya explicamos, y vayan a Israel a adorar, estaríamos hablando aproximadamente entre más o menos unos entre 2 o 3.000 millones de humanos, cuando mucho, dadas las consecuencias posteriores a los que sobrevivieren, pero de los que sobrevivieren, pues el poderse seguir reproduciendo por las características terribles de esta pues aparentes situación que va a haber en el mundo, de muchas plagas, de muchas cosas, incluso sobrevivientes de, pues sí, tentativamente una guerra nuclear o algo por el estilo. No se sabe muy bien, por lo demás es inventar y demás. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces con la primera característica de lo que viene siendo la gran tribulación. La primera, la justa ira de Dios. En Sofonías 1:15 al 18 dice lo siguiente: día de ira aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada sobre el polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este es la ira de Dios justa sobre los habitantes de la tierra. Está anunciado, está puesto y está dicho en muchas otras partes de la palabra de Dios, pero aquí habla claramente sobre las características de todo lo que sucederá en el ambiente, es decir, en la tierra, y sobre las personas. Decir que andarán como ciegos, quiere decir literalmente, pero sobre todo, que no tendrán a dónde ir, que andarán como a oscuras. Como a oscuras, es decir, torpemente, tropezándose con las cosas, no saber en dónde están, no saber en dónde ir, en una confusión completa, en una confusión absoluta. Vamos a pasar entonces a la siguiente característica. Característica de juicio. Son 3 secciones del libro del Apocalipsis que hablan acerca del juicio justo de Dios. Apocalipsis 14:7 dice: y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones sobrevivientes vendrán a adorar al Señor, como ya lo hemos leído. También se confirma esto en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 16:5 del mismo libro dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pues sí, aquí vemos en estos versículos precisamente que los justos juicios de Dios se manifestarán en la tierra y vendrán sobre todos y cada uno de los habitantes vivos de la tierra. Entonces no hay lugar a pensar algún tipo de injusticia de Dios sobre ellos. Recordemos que Dios dejó de obrar de manera sobre todos los gobiernos directamente sobre toda la tierra, dejando desde Noé, desde el pacto de Noé en adelante, el gobierno humano en esta dispensación. Sin embargo, sabemos que en la providencia vemos que Dios ha delimitado todas sus fronteras, todos sus reyes, todas sus obras y todo, encaminándolo, pero Dios definitivamente hará este juicio sobre todas las personas y sobre la tierra misma que cayó en maldición por el pecado de Adán. Entonces, en el justo y santo juicio de Dios llega este tiempo que, una vez terminada la dispensación de la gracia, comienza la tribulación, comienza el juicio de Dios, que ha estado detenido desde el momento, desde el instante que pecó Adán. Dios hubiera podido hacer todo este juicio, pero Dios lo determinó así para que estuviera reinando sobre la tierra su Hijo Jesucristo, tal como Él ha planeado, desde el inicio de todos los tiempos. La siguiente característica es indignación. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, se lo está diciendo a los israelitas, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación de Dios sobre todos los habitantes de la tierra también, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada de ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es decir, todos los desaparecidos que hay, todos los muertos, alguien los mató y Dios va a hacer juicio sobre ellos, tanto unos sobre los otros. Cuando dice que ya no encubrirá más a sus muertos, significa que Dios va a hacer justicia sobre la obra de los humanos por el homicidio principalmente de los mismos humanos. El homicidio, esta indignación de Dios desde el primer homicidio registrado en la palabra de Caín al haber matado a Abel, es una de las características que indignan a Dios en gran manera: el derramamiento de sangre humana realizado por otro humano. Aquí, en este tiempo de la tribulación, una característica de esta indignación es precisamente sobre el homicidio. Y estamos hablando de homicidios de personas
pero también hay homicidio de personas no natas que han sido derramadas sus partes, sus restos desde el vientre de sus madres biológicas. Estamos hablando de los homicidios masivos. Estamos hablando de los homicidios de las guerras. Estamos hablando de los homicidios de todas las situaciones de conquista, de todos los imperios. Millones y millones de personas han muerto bajo la conquista de verdaderos tiranos que Dios les reclamará la sangre de ellos. Aunque sea sobre las personas vivas esto, se está refiriendo Dios a todos los muertos, desde Abel, que viene registrado en Hebreos 11, y que la sangre de Abel habla más fuerte que la de los demás, la sangre derramada de Abel por homicidio de Caín. Se está refiriendo a todos estos millones y millones de personas muertas, como la conquista del Imperio Mongol, los romanos, y vemos otros tantos emperadores del Oriente, millones y millones de sangre, de personas con su sangre derramada por estos conquistadores que finalmente son humanos. La indignación de Dios por toda esta sangre derramada por parte de humanos hacia otros humanos será reclamada y los humanos serán castigados. Y no solo los que estén vivos en ese momento, sino que lo que está aquí Dios diciendo es que no encubrirá ya más a sus muertos de todos los tiempos, desde Abel hasta el último día de que exista esta tribulación. La siguiente característica es angustia, una gran angustia en todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque va a haber un adelgazamiento casi total entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y voy a leer Daniel 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando aquí Daniel en una visión, pero es algo que Daniel vio en visión, pero es algo que los habitantes de la tierra en este tiempo lo van a ver físicamente, porque el mundo espiritual y el mundo material, que hoy están claramente separados, pero que se va adelgazando cada vez más y más la separación, hasta que llegue este tiempo donde los demonios se verán físicamente. Físicamente me refiero a nuestros sentidos humanos, bueno, no los nuestros, sino a los sentidos humanos de las personas que estén en ese tiempo. Esta batalla que se levantará Miguel será Miguel, el gran príncipe, que es el protector guardián de Israel, y que hoy está en pausa también, que ha intervenido, yo no sé, algunas veces. Algunos dicen que en la guerra de los 7 días y demás. Yo no tengo evidencia de tal, por eso no lo afirmo, tampoco lo niego, como dirían los abogados. Sin embargo, vemos que en este tiempo no va a ser algo que va a pasar desapercibido. Va a causar tal angustia en todos los habitantes de la tierra que van a ver abierto el mundo espiritual peleando por el mundo natural en medio de una angustia que yo no sé la espectacularidad que ninguna película puede lograr, aunque lo intente, porque es inimaginable. ¿Cómo se va a ver? ¿Desde dónde se va a ver? ¿Qué parte de la tierra ya no va a existir? ¿En qué momento preciso dentro de lo que viene siendo la tribulación y la gran tribulación? No lo sabemos exactamente con precisión. Obviamente va a ser al final, ¿sí? Porque aquí ya Miguel está protegiendo a los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, el punto aquí importante sobre la grande angustia
va a ser precisamente ver arcángeles peleando con demonios. Vemos la destrucción de ángeles sobre la tierra. Vemos a los demonios actuando desde antes, en los primeros 3 años y medio, actuando a través de y con el anticristo gobernando sobre la tierra cuando ya salga su verdadero rostro. Entonces la línea que hoy separa el mundo espiritual del natural va a estar tan delgada, si no es que desaparece, no tengo evidencias para confirmarlo, pero sí lo que te puedo decir con claridad es lo que dice en la palabra de Dios, que esta pelea de ninguna manera será anónima o nadie se enteró de que Miguel está luchando. No, días de gran angustia en todo el mundo. Siguiente característica, destrucción. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, aparentemente a la mitad de la semana, los 3 años y medio de la última semana, es decir, 7 años de la semana 70 del libro de Daniel, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En esta imagen quiero mostrarte evidentemente cómo pues hay un globo terráqueo como el que yo tengo por aquí, pero que vemos que está absolutamente destruido una gran parte de toda la Tierra. Ahora, ¿qué va a pasar primero? Va a desaparecer todo un continente, primero será destruido, va a pasar que todo se destruya de grandes terremotos e inundación, va a pasar que se destruyan todos los continentes primero a flote junto con todas las personas y luego se hundan o no se hundan pero sean destruidos. No lo sabemos, pero honestamente la verdad no es necesario. Si está diciendo lo que está diciendo la palabra de Dios y pues con temor y temblor lo creemos y así va a ser. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y como ya vimos, ni el dinero, ni las influencias políticas, ni las influencias económicas, ni la grandeza de las personas por sus posesiones, pero tampoco va a escapar ni el más humilde, ni el menor de todos va a escapar de todo esto. Es sobre todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y el Dios, al haber ofrecido a su Hijo Jesucristo, este fue rechazado. Ya habrá el tiempo, y lo vamos a ver en las resurrecciones, a los que no pasaron por la tribulación y la gran tribulación porque murieron, pero ellos no se van a salvar del juicio que posteriormente hablaremos. ¿Okay? Siguiente característica, tinieblas. Tinieblas. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyere su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Este texto es muy característico porque, lo creamos o no, hay personas que aseguran que la iglesia va a estar en la gran tribulación y que aparte hay personas que anhelan que venga el día del juicio de Dios para que Dios haga justicia, pero con ellos en la tierra. Y me llama mucho la atención esta forma, pues yo pienso, pues hasta masoquista o bastante confundida, porque habla de tinieblas, pero dice, hay de los que desean el día de Jehová. Y mira, me quiero referir a, yo entiendo que las cosas están muy difíciles. Yo entiendo que las cosas están muy difíciles. Al momento de grabar esto, hay guerra. Hay una guerra, pues como lo dijimos, guerra inminente
y por eso hablé de la diferencia entre el traslado y la segunda venida. Está en este canal, esta clase. Pero hay personas que dicen que ya venga el Señor. Y pues unos dicen, pues no, yo no quiero que venga el Señor porque todavía hace falta que muchos salven. Ok, pero de todas maneras es mejor estar calladito esperando que el Señor venga y orando para que se haga su voluntad en la tierra y que el Señor nos libre de esto. Van a ser tales tinieblas que aparentemente de lo que está hablando aquí, combinado con otros versículos, tanto del Apocalipsis como de otros, de lo que viene siendo en Mateo 24 y otros tantos, habrá tal tiniebla en la tierra no espiritual, sino aquí va a haber tales tinieblas. ¿Por qué? Porque entre la erupción de los volcanes, algunas situaciones que se darán nucleares, aparentemente, otras situaciones que habrá sobre que caerá algún meteoro en la Tierra, todo esto combinado en estos 3 años y medio de mortandad y todo, también se cubrirá la Tierra y también por eso muchas partes de la Tierra estarán cubiertas por esta densa nube durante meses, en donde obviamente se acabará la vida y no tampoco sabemos el orden de eventos, pero lo que está claro es que cuando habla de tinieblas en este segmento y respaldado por otros tantos, serán tinieblas literalmente, es decir, no se verá el sol y lo que se vea posteriormente será una luna de sangre, y que se oscurecerá el cielo y vendrán cosas terribles y terremotos y demás. Entonces, todo esto es algo que se debe de interpretar literal, que acerca de en este tiempo de lo que son tinieblas. Siguiente característica: fuego, lumbre, incendios literales. Segunda de Pedro 3, 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. ¿Ok? Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los museos, las obras de arte, los grandes puentes, los rascacielos, Dubái con todo su lujo va a ser completamente quemado. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pues sí, hay muchas explicaciones acerca de esto. También se habla de un impacto nuclear. También se habla de muchas cosas al respecto, o simplemente como Sodoma y Gomorra. Va a caer fuego del cielo sin necesidad de que alguien apriete el botón rojo y hay una guerra nuclear. Está escrito tal cual como lo vemos aquí en Segunda de Pedro, con absoluta claridad. El creador del cielo y la tierra es Él, no lo reconocen, fue pasada por agua a la tierra, hizo un pacto, como ya lo leímos, ya no será destruida por agua, pero sí por fuego. Y toda la tierra y todas las obras que hay en la tierra serán pasadas por fuego. No se aclara en este sentido si también lo que queda de Israel, ¿ok? No lo dice. Pero si dice toda la tierra, no sabemos exactamente de qué forma, pero insisto, tampoco importa el cómo, lo que importa es el qué, y lo entendamos y sepamos
donde está, creerlo, saberlo y darle gracias a Dios que nos ayuda en todas estas cosas para entenderlo con paz en nuestro corazón. Siguiente característica, castigo. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Todo aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, cuando se levante para castigar la tierra. Castigo, esta característica de castigo, pues sí, evidentemente vemos que en este castigo, pues evidentemente Dios está haciendo, pues hacer pagar precisamente lo que el Señor está diciendo y está poniendo. Esto viene en Isaías 24, desde el versículo 19 hasta el 21. Isaías 24, no lo puse en la nota. Pero, pues sí, vemos cómo los idólatras son perseguidos. Todos aquellos que siguieron algún ídolo, que se hicieron un ídolo para sobrevivir, huirán y se meterán en las cuevas y tratarán de huir, porque la presencia formidable de Jehová y todo el resplandor de su majestad se levante para castigar la tierra. Nuevamente vemos cómo el mundo espiritual está ya está tomando, completamente el mundo natural. ¿Sí? Será tal la presencia de Dios que sobre todo hace una referencia aquí a los idólatras, a todos los que prefirieron una religión, a todos los idólatras y ególatras que su religión son ellos mismos. Vamos a ver, y es muy importante, algo que hace referencia, dice en el versículo 20, aquí te lo estoy marcando, y aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Me llama mucho la atención lo de los murciélagos y los topos porque son, pues obviamente son de cosas que están prohibidas en la ley para comerse y que son impuros y demás, tanto topos como murciélagos, es decir, cosas abominables, oscuras, prohibidas, que para que fueron adorados, habla de las desviaciones tan grandes en las creencias de los hombres. Aquí, por supuesto, pues vamos a ver cómo pues el Señor hace juicio sobre todo, sobre todos ellos. Bueno, pues vemos entonces que estas han sido las características en este tiempo de lo que es la tribulación. Vemos aquí la forma en la que el ser humano ha actuado desde la caída de Adán, el no querer escuchar las cosas de Dios. Más que no poderlas creer, no quererlas escuchar. Vemos en estos versículos de Romanos 1 y 2, dice versículo 18, Romanos 1 y Romanos 2, capítulos 1 y 2, en diferentes versículos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Queridos hermanos, queridas hermanas, es muy importante que entendamos esto, que esto viene sobre
las personas que a través de los años, a través de los siglos, se han rehusado escuchar a Dios. Desde que tenemos Biblia y desde antes, la misma naturaleza, los mismos cielos dan testimonio de Dios. La conciencia del hombre más pecador da conciencia de la existencia y de la presencia de Dios. Y es muy importante aquí que nosotros sepamos y entendamos esto. Sobre todo que nosotros, gracias a Dios, vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos la grande maravilla y misericordia de Dios para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5. Por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? La tribulación. Yo insisto e insistiré que el arrebatamiento será antes de todo esto, porque seremos salvos de la ira desde el principio, desde antes de la manifestación del anticristo. Este tiempo ha sido dedicado a ver la profunda destrucción, el justo juicio de Dios, en donde será removida toda la tierra, toda la humanidad como hoy la conocemos dejará de existir, todo lo material, todo lo tecnológico, todas las cosas de las que hoy se puede gloriar el hombre serán consumidas totalmente por el fuego. Todas las obras de los hombres en contra de Dios serán destruidas y los sobrevivientes reconocerán al Señor Dios, a Jesucristo, e irán a Israel a adorarle. Continúa la historia, continúa la palabra de Dios con el milenio y el final del milenio y el juicio del gran trono blanco que veremos en otra ocasión. Pero el día de hoy quise dedicarlo a esto, a que viéramos la gravedad y la dureza del justo juicio de Dios, del día de la ira de Dios, del día de Jehová, del día en el que Dios cobre justicia, y de lo que podamos nosotros darle gracias a Dios día tras día de lo que seremos librados. Y también, ¿por qué no? No se trata de espantar a las personas, se trata de hacerles saber la verdad, y aquí está gráficamente enseñada la verdad. Pues yo le doy gracias a Dios entonces por este tiempo. Dios te bendiga. Te quiero pedir entonces que compartas este video, que le des like, pero sobre todo que ores muchísimo y que puedas entenderlo y luchar con la ayuda del Señor para compartirlo y enseñarlo a otros, y que si es escogido, ten la seguridad que no por miedo, sino por fe y confianza va a creer en el Señor Jesucristo si es de los escogidos, y al igual que a nosotros le dará gloria a Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.